Muy buenas chicos, vamos a trabajar en la última parte del tema 3 que tiene que ver con la elección del destino y en concreto la elección de destino a nivel agregado. ¿Qué quiere decir a nivel agregado? Que lo que vamos a hacer es trabajar con países, ya sea el país de origen hacia un país de destino, o también se puede trabajar con regiones, regiones de origen hacia países o desde países hacia regiones de destino. Lo que vamos a hacer es trabajar en concreto con técnicas de datos de panel. Y estos datos de panel se basan en lo que llamamos modelos gravitacionales. Los modelos gravitacionales son modelos que tienen en cuenta la distancia entre las parejas de origen y destino. Esta distancia es la clave para entender principalmente el por qué visitamos más un lugar que otro. Es porque está más cerca y porque nos sale más barato. Entonces ahorramos de dos formas, en el tiempo de transporte hasta ese lugar y en el coste de transporte hacia ese lugar. Ahora bien, hay otros factores que condicionan la elección del destino, como pueden ser las condiciones del lugar de residencia, como pueden ser también las condiciones del destino, las relaciones entre origen y destino en cuanto a precios, por ejemplo, los precios relativos que hay en el destino frente a los precios que hay en el origen y, en fin, una serie de circunstancias que vamos a resumir en lo que llamaríamos factores de empuje que animan a los turistas de un origen a salir fuera, factores de atracción, que sean los factores que animan a esos turistas que quieren salir fuera a ir a un destino en particular, y luego factores que son combinados entre estos dos, que tienen que ver no solo con los motivos que están justificados por el origen, no solo por los motivos que están justificados por el destino, sino por la combinación de la pareja origen-destino. En concreto, dentro de estos factores de empuje tendríamos pues las características del lugar de residencia que animan a determinados turistas a viajar un poco más o un poco menos, así como la renta con la que cuentan estos orígenes. Una cuestión clave es que estos factores de empuje que están descritos por las variables de origen pues no varían con las alternativas, lógicamente, ¿no? En el caso del PIB, por ejemplo, si estamos estudiando el caso de Alemania, pues el PIB de Alemania va a ser constante para todo el conjunto de elecciones que estén contemplando. Luego, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de estimar el modelo y a la hora de interpretar los parámetros. En cuanto a los factores de atracción, lo que estamos teniendo en cuenta son las características de los destinos. Y una de las características pues, puede ser la temperatura que puede tener ese destino en un momento dado, la cantidad de lluvia o la cantidad de playa que hay, la longitud de costa, en fin, una cantidad de características que podríamos contemplar. En cuanto a la combinación de factores, pues son aspectos que tienen que ver con la pareja origen-destino. Decíamos antes que los factores de empuje no cambiaban con las alternativas, ¿vale? El individuo se enfrenta con el mismo PIB, ¿no? Un país de origen se enfrenta con el mismo PIB hacia todos los destinos. En los factores de atracción, digamos que cada destino es homogéneo también y esa calidad no cambia, pero en el caso de esta combinación son cuestiones que cambian tanto en el origen como en el destino, como por ejemplo la distancia. La distancia es única para cada pareja de origen-destino, mientras que estas, insisto, los factores de empuje son siempre constantes para el lugar de origen y los factores de atracción son siempre constantes para el destino. Y en esta combinación pues varían con cada una de las parejas. Por tanto, los modelos gravitacionales sería la forma donde en la literatura identificamos este tipo de modelos de elección a nivel agregado y combina estos tres factores, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo modelos de elección a nivel agregado frente a modelos a nivel individual? Pues las ventajas es que principalmente tenemos un acceso a datos de forma más sencilla, mientras que las elecciones a nivel individual dependen de encuestas. Muchas de estas encuestas son de un momento dado a un individuo en concreto o a una familia y no podemos hacerle un seguimiento normalmente.
Mientras que a nivel agregado ese seguimiento sí que se le puede hacer a un país y por tanto podemos entender cambios no solo a nivel espacial, sino a nivel temporal, ¿no? Tiene desventajas y es que el microdato nos permite afinar mucho en cuanto a los determinantes de por qué se viaja. En cambio aquí pues nos tenemos que ir a un agregado y entonces esa riqueza de información la perdemos, ¿no? Entonces, pues en lugar de hablar de la renta de una familia, pues aquí tenemos que irnos a el PIB per cápita de la región entera. Entonces muchas veces pues no es tan preciso, desde luego. Entonces, bueno, tiene ventajas y tiene desventajas. En cuanto a los datos de panel, digamos que hay dos grandes metodologías de análisis. Una primera sería estudiar lo que llamamos modelos de efectos fijos. Los modelos de efectos fijos lo que tienen es que las variables que son relevantes son variables que solo cambian a lo largo del tiempo. Y por tanto, son modelos muy útiles a la hora de entender diferencias a lo largo del tiempo. Es decir, a mí no me interesa tanto entender por qué visitamos tanto el destino A o el destino B, sino entender cómo los recientes cambios o los cambios que han ocurrido en los últimos años han afectado a el por qué yo visito ahora más A que B. Pero no me interesa tanto el nivel de por qué voy a A, sino me interesa entender la diferencia en el tiempo de por qué ahora voy más a A que antes o voy menos a A que antes, ¿no? En cambio, los modelos de efectos aleatorios sí que contemplan los determinantes de los distintos destinos y entonces son capaces de distinguir esa otra cuestión. Sería capaz de tener en cuenta variables que son fijas y que representan las características de un destino. Luego, hay que entender muy bien qué es lo que estamos buscando cuando ejecutamos nuestro modelo de elección. Hay otra cuestión importante también cuando hablamos de turismo, y es que es verdad que existen ciertas dinámicas a lo largo del tiempo. Normalmente en turismo existe una dinámica creciente y positiva, salvo que nos encontremos con situaciones de crisis como la que pudo ocurrir entre 2007 y 2009 en particular, o la que estamos viviendo ahora mismo a través del COVID, que hacen que estas dinámicas se rompan. Entonces aquí hay, digamos, dos formas, como en series de tiempo igual, dos formas de incorporar esta dinámica, ya sea utilizando la propia variable de llegadas de forma retardada como una variable explicativa del modelo. Este sería propiamente lo que llamaríamos un panel dinámico, o podríamos contemplar al término de error de forma retardada también. Serían dos formas de hacerlo. El segundo problema que nos encontramos con los datos de panel, no solo esta dinámica que hay que trabajarla, el segundo problema es la gran heterogeneidad que nos encontramos normalmente entre los países. Y esta heterogeneidad se traslada a una heterocedasticidad en el término de error y por tanto un problema que hay que trabajar también. Entonces nosotros tenemos varias soluciones en ese sentido y las vamos a mirar a continuación, ¿no? Luego un tercer problema sería que existen también correlaciones entre los propios destinos, es decir, el hecho de que yo vaya a lo mejor a Bélgica ayuda a que yo vaya y visite también Holanda o visite también Francia. Entonces hay determinados errores que son, digamos, vienen a representar variables omitidas que están relacionadas con a lo mejor algún país en concreto, y ese error que cometemos con ese país puede estar de algún modo correlacionado con los países de su entorno. Entonces hay una información que estamos omitiendo ahí y que podríamos intentar desvelar y podríamos intentar mejorar si tenemos en cuenta correlaciones entre destinos. Una forma de resolver esto es a través de econometría espacial, como ya vimos en su día, y podríamos contemplar datos de panel espaciales, ¿vale? En este curso no lo vamos a hacer, pero que lo tengan en cuenta. Pero sí que vamos a comentar una forma de minimizar este problema, ¿no?
Y esta forma es trabajando con la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Qué es esto? La matriz de varianzas y covarianzas no es más que una matriz que nos muestra la relación que existe entre los errores, ¿vale? Entre todas las posibles combinaciones de parejas de origen-destino. Entonces, lo que vemos son relaciones entre los errores de cada una de estos países y de estas parejas. Y por tanto podríamos plantear una forma muy inocente de aproximar al problema, que sería pensar que existe homoscedasticidad. Y en este caso lo que pensamos es que cada una de las parejas de origen-destino tiene una varianza de error que es igual, es constante y es igual para todas las parejas de origen-destino. Además, pensamos que no existen correlaciones entre ellas, es decir, que lo que nos equivocamos en una en concreto, por ejemplo la relación que exista entre España y Francia, pues es única, y no existen relaciones a lo mejor entre la posibilidad de que saliendo de España visite Francia, pues que también visite otro país, ¿vale? Luego todo lo demás se asume cero. Podríamos pensar que existe heterocedasticidad y que por tanto la varianza del error de cada una de las parejas es distinta, de forma que esta diagonal principal sea también distinta, ¿no? Y luego podríamos ir a un paso más allá, y es que esa diagonal principal es distinta para cada pareja de origen-destino, que tiene mucho sentido, pero es que además, fuera de la diagonal principal, que es donde mostramos las correlaciones cruzadas entre las distintas parejas, pues no es igual a cero y por tanto existe correlación entre todas las demás parejas. No solo una varianza dentro de la propia pareja, sino también que existen relaciones cruzadas entre todas las demás. Desde luego que esta última es la forma más completa de poder entender, sobre todo en el espacio, la elección de destino. ¿Cómo se hace este tipo de estimación en la práctica? Nos movemos de lo que sería un datos de panel de efectos aleatorios estándar, lo llevamos hacia lo que llamaríamos un datos de panel que sigue siendo de efectos aleatorios, pero se estima a través del método generalizado. Este método generalizado es muy sencillo, lo que hace es que lleva a cabo una primera etapa, donde se lleva a cabo un modelo normal de mínimos cuadrados ordinarios, donde se estima el modelo y se calculan las correlaciones de los errores. Los errores que se obtienen dentro de este modelo normal, sería un datos de panel de efectos aleatorios normal, con mínimos cuadrados ordinarios, y obtendríamos una matriz de varianzas y covarianzas que sería esta de aquí. Lo que utilizamos es esta matriz de varianzas y covarianzas en una segunda etapa, de forma que corregimos el valor de la beta. El valor de la beta, recuerden que sería x' x inversa, ¿vale? Menos 1, x' y. Entonces lo que hacemos en esta segunda etapa es que introducimos aquí la matriz de varianzas y covarianzas y también la introducimos aquí para corregir todos los efectos que hemos estado comentando, para corregir problemas de heterocedasticidad y de correlación cruzada si es que la hay, ¿vale? Entonces introduciendo esta matriz de varianzas y covarianzas aquí, obtenemos unos nuevos valores estimados de beta que vienen corregidos por estos dos problemas. Bueno, como un caso de estudio, como un ejemplo, lo que vamos a hacer es intentar entender el por qué la gente de distintos países pues, visitan a otros países, que es el objetivo de este trabajo, pero en concreto lo que nos interesa, estamos replicando un paper que nosotros escribimos en 2008, ya hace un tiempo. Lo que queríamos era ver si existían determinantes de desarrollo para distintos países, distintos destinos, que marcasen una diferencia a la hora de que los turistas se terminasen de decantar por visitar ese país o no. De esta forma, lo que nos preguntamos es si existían umbrales de nivel de desarrollo críticos a partir de los cuales pues, el turista en general se animaba a visitar ese país. Bien, este es un trabajo
que publicamos en 2008 en la revista Activation Economics y es lo que vamos a replicar en una de las prácticas del curso. Lo que queremos nosotros es tener en cuenta estas tres cuestiones que hemos estado hablando, ¿no? La heterosedasticidad, por un lado, la dinámica que hablábamos antes, medida a través de la correlación serial, y las relaciones que existen entre los propios destinos, que sería esta correlación entre destinos. La primera y la tercera lo podemos trabajar a partir de la matriz de varianzas y covarianzas, y la correlación serial la vamos a trabajar a través de el error retardado. Una pregunta que nos vamos a hacer en el siguiente tema es si el turismo causa crecimiento económico. Es una pregunta bastante compleja. En general la respuesta es positiva, pero desde luego que depende de muchas circunstancias, ¿no? Depende del nivel de desarrollo del país y depende del papel que tenga el turismo dentro de esa economía. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si el crecimiento económico causa incrementos en turismo. Y si eso es así, en concreto, cuáles son los determinantes de dicha relación y si hay diferencias para cada nivel de renta. Vamos a irlo viendo. Si miramos, por ejemplo, la relación que existe en países desarrollados, tendríamos dos ejes. Tendríamos un eje con llegadas y otro con PIB per cápita. Y vemos cómo para el caso de Australia o para el caso de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, el caso de las llegadas, que estaría en rojo, va haciendo un zigzag sin tener una relación muy marcada con el PIB, ¿vale? El PIB parece que sigue un progreso bastante estable en general, pero las llegadas parece que se mueven un poco en sentido creciente en general, pero no parece que tenga una relación tan cercana. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en algunos países en desarrollo, donde sí existe un poco de dependencia, sobre todo en el caso de Fiji o en el caso de Uruguay, vemos que esta relación es mucho más cercana, ¿no? Y como en el caso de Indonesia, sí que existe un patrón más común entre las llegadas y el PIB, de forma que podríamos pensar que el público en general, los turistas en general, se han ido animando a visitar Indonesia en tanto en cuanto Indonesia ha ido mejorando en sus condiciones económicas, porque esto ha ayudado a mejorar las infraestructuras de transporte en cuanto a aeropuertos, conectividad, ha ayudado a mejorar en cuanto al dominio de idiomas, ha ayudado a las infraestructuras hoteleras y puede haber ayudado también incluso a las condiciones sanitarias del destino para que el turista se sienta más seguro, ¿no? Bueno, entonces en general podemos decir que el turismo causa crecimiento, pero la pregunta que nos hacíamos, por tanto, es cómo de relevante es el crecimiento económico para la llegada de turismo. Y nos preguntamos si existen umbrales de desarrollo en términos de educación. Si el destino tiene un nivel de educación muy bajo y, por ejemplo, no dominan el inglés, pues a lo mejor como turistas nos podemos sentir mucho más desamparados en ese destino frente a un destino donde se nos pueda entender en inglés si no dominamos el país de destino, que suele ser lo más habitual. El caso de las infraestructuras igualmente, podríamos preguntarnos si el nivel de infraestructuras ayuda a que lleguen más turistas. Infraestructuras en un sentido más amplio, ¿no? Infraestructuras de inversión, de carreteras, inversión en aeropuertos o en puertos para el atraque de cruceros, o en general inversión privada que pueda permitir un alojamiento también en condiciones de calidad. Y por último, el nivel sanitario, el nivel de seguridad también del país, en un sentido también más amplio, donde no exista riesgo de enfermar o de tener una estancia desafortunada en cuanto al tema sanitario, ¿no? En este caso, este paper que publicamos en 2008 lo que hacía era uso de 7 orígenes: Australia, Francia, Alemania, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos, y lo que intentábamos entender era la elección de destino hacia 208 países.
Esto generó un total de 1.456 parejas de origen-destino y se planteó la elección durante 17 años, desde 1985 hasta 2002, generando un total de 26.208 observaciones. Del total de observaciones posibles, un tercio estuvieron disponibles, el resto pues, son huecos en esta relación de 7 orígenes a 208 destinos, bien porque ninguno de estos orígenes viajó porque alguno de estos orígenes, perdón, no viajó a alguno de los 208 destinos y eso genera un hueco en la observación. Lo que más me interesa ahora mismo es que entendamos la especificación del modelo. El modelo decíamos antes que tenía por un lado factores de empuje. El más habitual es la renta per cápita, el caso del PIB. Y este yo creo que es uno de los factores más importantes y que vamos a trabajar a lo largo del curso y lo vamos a utilizar en el trabajo final del curso. La cuestión importante también en este paper era el destino, identificar al destino, en este caso con variables de desarrollo, como era la educación. Nos preguntábamos por el porcentaje de la población con estudios secundarios finalizados y esto es un indicador del nivel de educación del país que luego va a estar relacionado con muchas otras cosas, como decíamos antes el caso de los idiomas, pero puede ser la formación en un sentido más amplio, ¿no? Como puede ser incluso en formación de atención hotelera, entre otras. La cuestión de infraestructuras la cubríamos a través de la formación bruta de capital, en términos también per cápita. La cuestión sanitaria la cubríamos a través de la esperanza de vida al nacer y luego incorporábamos la longitud de costa para identificar el tamaño del país, identificar el grado de posibilidad de hacer turismo de sol y playa, que es el turismo más popular ahora mismo a nivel internacional, y también identificamos el clima del destino. En cuanto a las parejas de origen-destino, como decíamos antes, son factores que varían con cada una de ellas y una de las cuestiones eran los precios relativos. Con esto lo que hacemos es que creamos ratios de paridad de poder adquisitivo entre lo costoso que es el destino frente a lo costoso que es el origen. De tal forma que si la paridad de poder adquisitivo, lo costoso que es el destino, es mayor que el origen, a mí me supone un freno para visitar ese país porque es más caro desde mi perspectiva de origen y por tanto esperamos un signo negativo en este sentido. La distancia igual, mientras mayor es la distancia menos probable es que visite ese lugar, por lo que comentábamos antes, los dos costes, tanto el coste monetario como el coste de tiempo. El hecho de contar con una frontera en común es necesario incluirla para que no haya tanto problema en la no linealidad que presenta el parámetro estimado de distancia. Al incluir una frontera en común le permitimos tener cierto margen en ese sentido, e incluir un idioma en común también ayuda a entender las relaciones entre origen y destino. El idioma en común también a veces está relacionado con la pertenencia previa a países en común o situaciones que han ocurrido en el pasado, sobre todo relacionado con colonialismo y que han mantenido vinculaciones familiares, afectivas con esos países. Bueno, ejecutamos el modelo, lo vamos a hacer en la práctica, pero en general aquí tendríamos los resultados, ¿no? Para el mundo entero, pues una S significa que es significativo y el signo que tendríamos aquí significa si es positivo o es negativo. Entonces, la renta del país de origen es significativa y es positiva. Mayor renta, más probabilidad hay de visitar cada uno de los destinos. Desde el punto de vista de los destinos, mientras mejor sea la salud, pues mejor. Mientras mejor sea la educación también. Mientras mejor las infraestructuras también. A mayor longitud de costa también es positivo y a mejor clima en el destino también es positivo. En cuanto a las parejas de origen-destino, pues los precios relativos pues son negativos, como cabe esperar. Mientras más caro sea el destino frente al origen, menos probable es de que lo visite porque me va a resultar
más caro desde mi punto de vista de poder adquisitivo. La distancia igual es negativa, mientras más lejos peor. El hecho de ser fronteras en común pues es positivo, y el hecho de tener un idioma en común es positivo, ¿vale? Luego esto sería un modelo básico de elección de destino entre orígenes y destinos, teniendo en cuenta estos tres tipos de variables, que es donde he incidido un poco más en esta clase. Ahora, ¿dónde está la gracia? Pues en ir jugando con los bloques de destinos. Lo que vamos a hacer es, en vez de considerar el mundo entero, lo que vamos ahora es hacer submuestras para ver cómo condicionar que vamos a visitar a una submuestra pues cambia los resultados. Por ejemplo, si nos vamos a una submuestra donde solo tenemos en cuenta países de renta baja, fíjense lo que quiere decir esto. Yo estoy condicionando mi elección a que ya viajo a un país de renta baja, es decir, condicionado a que viajo a un país de renta baja, que es lo que hace que yo visite un país u otro. Entonces, por un lado, la renta en origen sigue siendo positiva, mientras más renta tengo en origen, más viajo en general. Y en cuanto a los destinos es muy interesante porque lo que vemos es que lo que marca una diferencia, lo que es significativo, es el aspecto de la salud y el aspecto de la educación. Mientras mayor sea el nivel de salud, más posibilidades hay de que yo visite ese lugar, dado que todas mis alternativas son de renta baja. Y lo mismo con educación. Ahora, ¿qué es lo que no hace diferencias? Las infraestructuras. ¿Por qué? Porque seguramente en renta baja el nivel de infraestructuras es bastante común y entonces no está todavía haciendo diferencia. Tampoco lo hace la costa, ni tampoco lo hace el clima. Lo más importante de todo es la salud y el nivel de educación. En cuanto al resto de variables, pues siguen siendo las mismas de antes. Los precios relativos son negativos igualmente, la distancia es negativa y el lenguaje en común es positivo. La frontera no se puede modelizar porque no existen, de los 7 orígenes, no son ninguna frontera con los países de renta baja. Si nos vamos a renta media, los resultados son muy interesantes, sobre todo si miramos destinos, porque lo que vemos es que todo es relevante. Dado que voy a un país de renta media, la salud, la educación, las infraestructuras son todos determinantes relevantes de mi elección. Si nos vamos a renta alta, finalmente, la salud no es significativo, la educación tampoco. Esto quiere decir que no hay diferencias ya suficientes en cuanto al nivel de salud y en cuanto al nivel de educación para que yo opte por un país u otro, dado que todos son de renta alta, ¿vale? Todos tienen unos niveles bastante similares. ¿Dónde se está haciendo una diferencia? En las infraestructuras. Los países países de renta alta que tienen mejores infraestructuras son aquellos que tienen más probabilidad de ser visitados en cuanto a turismo, ¿vale? Y el resto de variables tiene un comportamiento también bastante similar. El tema de la costa no sale significativo, pero el clima sí que sale, ¿no? Si lo vemos gráficamente, aquí podemos ya identificar los umbrales. Esto sería la distribución, la tendríamos en azul, de la esperanza de vida en el mundo. Vemos cómo hay países que tienen esperanzas de vida, desgraciadamente, todavía bajas, de 40, 50 y 60 años. Y aquí vemos asociado la probabilidad de llegadas, cómo cambia a través de una mediana móvil con la esperanza de vida. Y vemos cómo estas llegadas son bastante bajas, pero se disparan conforme llegamos a unas esperanzas de vida algo por encima de los 73, 74 años, que parece que es un umbral suficiente como para atraer el turismo, ¿no? Si miramos en la educación, los porcentajes de educación secundaria cubiertos en la población, la gran mayoría, son todavía muy bajos. Están entre el 0 y el 15, 16%. Y con 80, pues son la minoría de los países, muy pocos, ¿no? Luego, en cuanto a umbrales, vemos que parece que cuando vamos mejorando la educación hay un aumento en las llegadas,
Pero hay un salto importante cuando se alcanza el 40% de la población con estudios secundarios, a partir del cual se queda bastante estable. Luego parece que existe también un umbral en torno a este 40%, que es clave para ayudar a este crecimiento en llegadas. Y por último, en cuanto a la infraestructura, también vemos que hay muy poca infraestructura en general, la gran mayoría se concentran en valores muy bajos de infraestructura per cápita, y de nuevo vemos cómo estos incrementos en infraestructura van ayudando a que haya más llegadas y que de nuevo existe un umbral en torno a este valor de aquí, a partir del cual se queda bastante estable y en todo caso desciende un poco.